ahora vamos a hablar de un tema que particularmente a mí me gusta mucho, que es la función pulmonar y la EPOC. Porque muchas veces le tenemos como un miedo a lo que es la función pulmonar por considerarla muy complicada. Y por eso es que yo digo que los neumólogos, aquí son neumólogos, allá son neumonólogos, son muy complicados, porque nosotros, la base de nosotros es una espirometría, y la espirometría es difícil para la persona que no está entrenada mirar todas las rayitas y decir, oh no, sí, está perfecto. ¿Ok? Entonces, el mismo conflicto de interés, soy empleado de GSK, y vamos a hablar ahora de a qué nos referimos cuando hablamos de función pulmonar, la edad, cómo afecta la edad, la función pulmonar, y cómo la función pulmonar es importante en cada fase de la edad, más que cómo la edad va con la función pulmonar, los desenlaces clínicos y función pulmonar, estratificación de riesgo, función pulmonar y los tratamientos farmacológicos. Así. Esta gráfica yo creo que todos los neumólogos la tenemos muy presente, pero a mí me gusta explicarla un poquito porque a veces no olvidamos, que nosotros tenemos diferentes volúmenes y diferentes capacidades dentro del pulmón, tomando que esto es el tope de la caja torácica y esta es la base, y esto es todo el aire que tenemos dentro de los pulmones. Nosotros tenemos, cuando respiramos, normalmente un volumen que se llama el volumen corriente, que es lo que ustedes están haciendo ahorita todo el mundo, y ahorita en este momento que yo estoy hablando es que se están dando cuenta que están respirando. Cuando hacemos una inspiración profunda o una expiración profunda, la expiración profunda llega hasta un límite inferior, pero siempre queda un poquito de aire dentro del pulmón que se llama el volumen residual, que eso es lo que impide que se colapse el pulmón al final. Tenemos desde el final del volumen corriente hasta el principio del volumen residual, tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es cuando nosotros terminamos de botar. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, pues es lo que nosotros respiramos por encima de nuestro volumen corriente, y la suma de más esta es una de las marcadores mejores que nosotros tenemos, que es la capacidad inspiratoria. Es la capacidad que nosotros tenemos de inspirar hasta nuestra totalidad, comenzando desde el volumen corriente. La capacidad vital va a ser hasta el volumen de reserva incluyendo el volumen de reserva expiratoria, que deja de lado el volumen residual, porque eso sí solamente lo podemos medir con una plethysmografía, y la suma de todos los volúmenes va a ser la capacidad pulmonar total. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que explica qué es lo que está pasando en el EPOC. En el EPOC nosotros tenemos un problema, y es que el paciente con EPOC tiene una obstrucción y, por supuesto, la fase expiratoria está más alargada, pero llega un momento en donde tiene que respirar antes, por lo tanto va haciendo un efecto de válvula. ¿Qué ocurre? Que ese efecto de válvula va haciendo que el volumen residual se vaya aumentando, porque si usted bota pero no bota completo y vuelve a tomar aire y no bota completo, eso va aumentando y aumentando y aumentando. Pero nosotros tenemos una parrilla costal que nos impide que ese pulmón salga por encima de la caja torácica. Por lo tanto, si esto sube, tiene que ser a expensas de algo, y esa expensa va a ser a expensas de nuestra capacidad. Lo hice como muy lento. De nuestra capacidad inspiratoria. Entonces, lo podemos ver desde este punto de vista gráfico, que, como les digo, es bien fácil para un neumólogo, pero para un no neumólogo a veces no nos queda tan fácil, pero lo podemos también ver desde este punto de vista. Si nosotros tenemos diferentes recuadros o diferentes cajas, este es nuestro volumen residual, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria. Esto va a representar nuestra capacidad inspiratoria. ¿Qué ocurre en el EPOC? En el EPOC simplemente ese volumen residual aumenta, y al aumentar el volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente no se afectan tanto. De hecho, el paciente normalmente, si no está en un ejercicio, no va a tener tan afectada su respiración momentánea, pero sí va a ser a expensas del volumen de reserva inspiratoria. ¿Y qué ocurre? Que cuando lo necesita, que es cuando está subiendo escaleras o haciendo cualquier cosa, el paciente no tiene cómo respirar más allá. Y eso es lo que condiciona que él tenga la limitación. Dicho eso, yo les quiero hablar de la capacidad inspiratoria y del BEF1, que son las dos cosas que yo creo que nosotros tenemos que ver mucho cuando hablamos de EPOC. Cuando nosotros sabemos, y esto es ya muy de fisiología, sabemos que nosotros tenemos, el pulmón tiene una etapa de desarrollo,
una etapa de crecimiento, un plató, una declinación y la declinación normalmente comienza con la edad, que esto va a estar ligado a un momento en donde empiezan a recibir síntomas. Esto es el BF1, o sea, el grado de obstrucción. Esto es lo que pasa con todos nosotros en todas nuestras etapas de vida. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Y les quiero hablar de 4 estudios que han sido muy revolucionarios, que están ahorita muy en el tapete, con la parte del desarrollo pulmonar. El primero es el estudio CAMP. El estudio CAMP, ¿qué nos dice? Este estudio específicamente fue en niños que eran asmáticos, que tenían unas sibilancias persistentes y que algunos se controlaban y algunos no. ¿Qué ocurrió en esa corte particularmente? El 11% de esos niños que fueron estudiados tuvieron criterios de EPOC a los 26 años, sin tener factores de riesgo, asociados tipo humo de leña, tipo tabaquismo, tipo... ¿Y por qué? Porque había un mal control del asma, con un mayor uso de esteroides sistémicos, con persistencia de sibilancias, con una disminución del BF1, con una mayor respuesta a broncodilatadores y el tabaquismo materno. Muy importante. Este fue uno de los estudios que dio más impacto en cuanto a qué es lo que pasa para que un paciente tenga pulmones pequeños, qué es lo que pasa para que un paciente tenga más riesgo de tener EPOC. Y aquí ya vemos que no solamente es que es la susceptibilidad genética o es que fume, sino que es tu desarrollo. ¿Cómo te manejaron tu tratamiento? Si eres asmático cuando eras pequeño o si tus familiares fumaban, una gran determinante. Así mismo vemos la corte de Tucson, que ahorita estos niños de la corte de Tucson tienen 42 años, ya no son tan niños, pero sí se vio que hay 2 trayectorias diferentes. Este estudio nos dijo que había 2 trayectorias diferentes, había unos pacientes que tenían pulmones grandes y esos tienen la misma posibilidad de tener EPOC que cualquier persona de la población general, y habían otros que tenían pulmones pequeños, de estos pacientes también asmáticos. Los que tenían pulmones pequeños, ¿a qué se iban? Tienen más riesgo de tener EPOC. ¿Y a qué se asociaba? A lo que era asma y asma no controlada. Tener asma, pero el asma estar controlada no condiciona una lesión en el futuro, o por lo menos los estudios que están aquí no han dicho que condiciona una lesión en el futuro en cuanto a tamaño pulmonar o a riesgo de EPOC, pero sí tener un asma no controlada, virus incisional respiratorio y variabilidad en la función pulmonar en la respuesta a broncodilatadores. Este es en el crecimiento, estos son niños que todavía no han llegado a mayores de 50 años, y hay otros 2 estudios que les quiero mencionar, que es el estudio de Allison, que ellos midieron la función pulmonar. Esta es una corte muy bonita porque fue desde el nacimiento hasta 63 años, pero la función pulmonar empezaron a medirla solamente a los 43 años, a los 53 y a los 60. ¿Qué ocurre? Todos estos pacientes, habían también algunos que declinaban más rápidamente la función pulmonar y habían otros que no. ¿Y quiénes eran los que declinaban la función pulmonar? Los que tenían neumonías en la infancia o infecciones respiratorias en la infancia, específicamente neumonía. Y eso estaba ligado con hacinamiento cuando en la infancia, con padre de clase obrera, y era porque la mayoría de esto fue un estudio hecho en el Reino Unido, y estos padres muchos eran trabajadores de la industria del carbón, con aumento de polución, y eso incluye lo que es el tabaquismo parental. Otra evidencia de que el tabaquismo parental puede causar alteraciones a nivel pulmonar. Y está la corte de Tasmania, que es la corte que sí, desde los 7 años le hizo espirometría. Estos ya no son niños, tienen 60 años y han venido siendo estudiados, y se ve que hay un aumento del riesgo de EPOC por asma infantil, tabaquismo materno y neumonía en la infancia. Se repite y se repite y se repiten estas 3 cosas. Por lo tanto, es tan importante tomar en cuenta lo que es en la infancia la parte de manejo de enfermedades obstructivas, de no tener sibilantes y de poner la prevención de todas las infecciones. Así, cuando uno diagnostica a los pacientes con EPOC, más o menos el 50% ya se ha perdido el 50% de su función pulmonar, hablando de esto del BF1. Y se ve afectado también en cuanto a lo que son desenlaces clínicos. Cuando hablamos de disnea, la parte del BF1 como tal
no es una relación tan directamente proporcional. Es decir, usted tiene un BEF1 de 50% y muy probablemente hay pacientes que tienen mucha disnea y hay otros pacientes que no tienen tanta disnea. Es más importante en eso la capacidad inspiratoria y por eso yo la traigo a colación, porque está más ligado con lo que es hiperinsuflación y eso hace que el paciente tenga más disnea. ¿Por qué? Porque básicamente el diafragma desciende y este paciente no tiene, porque como tiene el aire atrapado, este diafragma no se mueve bien y por supuesto va a tener mucho más disnea, lo que es ejercicio sobre todo. Cuando hablamos de otra característica clínica que es exacerbaciones, se ve y en este estudio que fue una metaregresión de 65 estudios, se vio que un aumento de 100 ml del BEF1 condiciona una reducción del 21% de padecer exacerbaciones. Por otra parte, cuando hablamos de actividad física, evidentemente lo que es la variabilidad de la capacidad inspiratoria, el índice de capacidad inspiratoria, capacidad pulmonar total y el BEF1, todo esto tiene correlación con la presencia de actividad física, pero cuando se hacen las sensibilidades y las especificidades, lo más importante es la capacidad inspiratoria. Así, el documento LOL que nos dice que a los pacientes que tienen los factores de riesgo se le hace una espirometría. Si la relación está en menos de 0,7, entonces los clasificamos con una clasificación de severidad de acuerdo a esto y los vamos de acuerdo a las características tratables, los vamos a poner en ABCDOD. Pero ¿qué hacemos con el BEF1? Eso es todo lo que nos dice la vía GOLD de qué es lo que vamos a hacer en estos pacientes. Y cuando nosotros queremos una guía o un documento, ¿qué queremos saber? ¿Quién está peor? Para saber qué medidas vamos a tomar. Y yo en esto, que quitar el BEF1 en el documento GOLD, no estoy de acuerdo, porque básicamente no podemos predecir también mortalidad. Cuando vamos a ver los diferentes estudios, y ya en el GOLD 2017 teníamos esta misma clasificación solamente por características tratables, y una de las grandes retos para un paciente, para una persona de neumología, es saber si el paciente tiene más riesgo de mortalidad o no, y vemos las diferentes clasificaciones A, B, C o D con 33.000 pacientes, vemos que es muy heterogénea dependiendo de la clase. Pero además, si las dividimos en esas mismas A, B, C o D y las colocamos por los diferentes grados de estratificación, vemos que los pacientes que tienen menos de 50% de BEF1 consistentemente tienen mayor mortalidad que los pacientes del mismo grupo que tienen más de 50% de BEF1. Por lo tanto, yo considero particularmente que retirar el BEF de una clasificación tan importante como es GOLD es un error, porque básicamente no nos predice tan bien lo que es mortalidad y eso es muy importante para nosotros. Por otra parte, en cuanto a lo de la capacidad inspiratoria, este es un estudio clásico del doctor Casanova. Básicamente lo que nos dice es que si nosotros medimos un índice entre lo que es la capacidad inspiratoria y la capacidad pulmonar total, tener menos de 25% de ese índice nos da una tasa menor de supervivencia. Así, ya hemos hablado de disnea, de actividad física, de mortalidad, de exacerbaciones, por lo cual es importante la función pulmonar. ¿Qué tratamientos farmacológicos mejoran lo que es la función pulmonar? La broncodilatación dual, como tal, un análisis reciente, un metaanálisis reciente del doctor Ova, que es el que se ha encargado más de hacer los metaanálisis en broncodilatación dual, nos dice, este es del 2018, y en el del 2016 nos decía lo mismo, básicamente que si lo comparamos contra LABA, contra LAMA y contra ICS-LABA, en todas las terapias va a ser mucho mejor para mejorar función pulmonar la broncodilatación dual en comparación con cualquier otro brazo, con unos perfiles de seguridad que en general son muy parecidos. Es decir, una de las cosas que mucho preocupa también son los efectos secundarios, porque evidentemente estamos hablando de 2 broncodilatadores frente a uno. Pero el perfil de seguridad siempre ha demostrado ser muy similar. Cuando hablamos de LABA-LAMA versus ICS-LABA, o sea, versus esteroides inhalados más LABA, una de las cosas también que podemos observar es que siempre va a haber mayor broncodilatación y mejor BEF1 en cualquier terapia que sea broncodilatación dual, la que usted escoja, frente también a un ICS-LABA.
cuando hablamos de 2 broncodilatadores, y este estudio básicamente, no le puse aquí el título y me disculpan acá. En este estudio básicamente se comparan 2 broncodilatadores, que es umeclidinio bilanterol versus tiotropio dolaterol, y consistentemente cuando ya sí los ponemos cara a cara, cabeza a cabeza, vemos que el brazo que recibió mayor broncodilatación fue el brazo de umeclidinio bilanterol, tanto a las 4 como a las 8 semanas. En este caso no solamente se evaluó lo que era la parte de BEF1, sino también capacidad inspiratoria. Y como vemos igualmente, hubo una mejoría de la capacidad inspiratoria, tanto a las 4 como a las 8 semanas con umeclidinio bilanterol. Por otra parte, lo podemos también poner desde este punto de vista, y aquí quiero que vean algo, o quiero que tomar algo en cuenta. Este signo negativo acá no es negativo, no es que está perdiendo función pulmonar, sino que simplemente para hacer la gráfica y que se fuera hacia abajo, para construirla, pues se colocó este número, pero esto igual es ganancia. Tenemos esta línea aquí, que son los que mejoraron o los que mejoraron más de 100 ml, que es lo que hablamos de la disminución de exacerbaciones, que hablamos de la mejoría de sintomatología, la diferencia mínima, y vemos que el brazo que recibió en este estudio umeclidinio bilanterol, más o menos un 58% respondieron a tener más de 100 ml, mientras que los que recibieron tiotropio dolaterol, solamente 18% pudieron tener una mejor función pulmonar. El perfil de seguridad en este estudio fue muy similar. Básicamente, los mayores efectos secundarios que se observaron fue las infecciones virales en el tracto respiratorio superior y en el tracto respiratorio inferior, en general, perdón. Y como puntos claves que tenemos que la hiperinsuflación y el grado de obstrucción de la vía aérea son buenos indicadores de desenlaces clínicos. El asma no controlada, la neumonía, el tabaquismo parental, la respuesta a broncodilatadores en la niñez pueden determinar un mayor riesgo de tener EPOC en la edad adulta, y en esto yo quiero ser muy enfática. A pesar de que hoy el seminario es de función pulmonar en el adulto, tenemos que ser muy enfáticos en que tenemos que volcar la mirada también a qué es lo que está pasando en la parte pediátrica, porque eso va a incidir muy fuertemente en cuál es el futuro, no solamente de nuestros pacientes, sino también de nuestros hijos. El BEF1 es un buen indicador para mortalidad, es mucho mejor que la clasificación ABCD. La doble terapia broncodilatadora es mejor que la monoterapia broncodilatadora, o la terapia ICS-LABA para mejorar la función pulmonar, y aquí estamos hablando de pacientes sintomáticos. Y lo otro que quería dejar claro, y yo creo que desde la conferencia anterior, es que la EPOC, como les dije, esto es una enfermedad altamente prevalente. Como les dijo el doctor Carlos Torres, es una enfermedad altamente prevalente. Si usted está viendo en atención primaria pacientes mayores de 40 años que han estado expuestos al tabaquismo y no está teniendo, cuando le preguntan, ¿usted ve pacientes con EPOC? Y no los está viendo, muy probablemente es porque no los está buscando. O sea, porque el subdiagnóstico también es una cosa que está muy, muy, muy por encima, y tenemos que sensibilizar, como personas responsables siempre tenemos que sensibilizar en contra del subdiagnóstico. Umeclidinio bilanterol es más efectivo para mejorar el grado de destrucción y la capacidad inspiratoria en comparación con tiotropio o tiotropio dolaterol, con unos perfiles de seguridad similares. Y por último, lo que quería era agradecer mucho este espacio, porque nos permite tener unas discusiones académicas bien interesantes en cuanto a unos tópicos que son de mucha, mucha controversia, y que siempre es bueno poder tener este espacio para poder aclararlo. Muchísimas gracias. Esta vez no me pasé del tiempo.